Buenas noches, chicos. Vamos a ver la última parte del tema que veníamos hablando últimamente, que es las etapas del proyecto de carretera y el proyecto en sí de la carretera. ¿Sí? Hoy vamos a ver unas diapositivas de Bayardo Blandón, que habla sobre todo de los estudios que se hacen en los proyectos de carreteras, que está bueno para que también lo sepamos y vayamos guardando todo esto en nuestra biblioteca. No van a tener tarea tampoco este día. Sí, la clase que viene vamos ya a empezar con tema nuevo y ahí, a partir de ahí van a ver más, o sea, vamos a empezar con tareas, ¿no? Esto es para que ustedes vayan viéndolo, para que ustedes vayan apuntando. De cualquier manera, hoy se termina esta serie de clases y les voy a mandar las diapositivas en PDF para que ustedes también las tengan. Bien, comencemos. ¿Cuáles son los estudios en un proyecto de carreteras? Acá tenemos bastantes y los vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir retomando temas que hemos dado en las anteriores clases, ¿sí? En primer lugar tenemos el estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. Ese tema lo hemos visto, es uno de los temas de la cátedra, es uno de los temas que va a entrar en los parciales y en el final, por supuesto. Después sigue estudio de señalización, estudio de geología para ingeniería y geotecnia, estudio de suelos para el diseño de fundaciones, estudios de estabilidad y estabilización de taludes, ahora los vamos a ver, ¿sí? Cada uno. Estudio geotécnico para el diseño de pavimentos, estudios de hidrología, hidráulica y socavación, y estudio estructural para el diseño de puentes. Diseño geométrico en sí, estudio de impacto ambiental, eso lo vamos a ver, va a ser uno de los próximos temas. Estudios de geología para ingeniería y geotecnia. Estudios de prefactibilidad y valoración, eso es lo que estábamos viendo anteriormente, tiene que ver más con lo económico de la obra, ¿sí? Estudio predial, evaluación socioeconómica y estudio para pliego de condiciones, cantidades de obra y análisis de precios unitarios. Bien, con respecto al estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. Nosotros ya hemos hablado de las necesidades y es una cosa muy importante conocer los volúmenes de tránsito por medio de censos. Cómo se sacan los censos también vimos algún ejercicio práctico de ello que vamos a volver a retomar esos ejercicios para que les quede claro. Y vimos ahí también en los apuntes que les mandé la importancia de estos estudios. Bueno, y acá lo vuelve a recalcar. El estudio de tránsito se encarga de estimar los volúmenes de tránsito esperados en el momento de dar servicio a la vía y su comportamiento a lo largo de la vida útil de la misma. Y tiene dos finalidades: la rentabilidad de la vía y el diseño de pavimento. O sea, acuérdense que con el estudio de tránsito había estudios de clasificación, sabemos qué tipo de tránsito va a ser el que va a circular por esa vía, si es tránsito pesado, si es tránsito liviano, si es un camino turístico. Bueno, hay muchísimos factores que van a ir determinando, que van a ser determinados por esos estudios. Después, los volúmenes esperados, se puede determinar el tiempo de concesión, el costo del peaje y la tasa de retorno de inversión. O sea, en las rutas o en los caminos que sean posibles de peaje, estos generalmente son tipos de contratación. El peaje es un tipo de contratación que permite con el dinero del peaje mantener la ruta. Así se concesionan a empresas que hacen tipo de estudio para ver cuánto cobrar y así poder aplicar lo que dice ahí, ¿no? La tasa de retorno de la inversión, poder justificar toda la inversión que se hizo en ese tramo, ¿no? que está concesionado por medio del cobro del peaje. Hay muchos tipos de contrataciones para el mantenimiento de las
de las carreteras o de las rutas. El peaje es uno de ellos, eso lo van a ver más adelante. El nivel de servicio se refiere a la calidad de servicio que ofrece la vía a los usuarios. Acordémonos que había una escala de niveles de servicio, ¿sí? Cada uno con sus características. Está dado principalmente por dos elementos: la velocidad media de recorrido y la relación volumen-capacidad. Cuanto más, por así decirlo, cuanto más flujo de tránsito haya en una vía que no pueda contenerlo, menos nivel de servicio, ¿sí? Es la lógica. Y a cuanto más tarde para recorrer un tramo, su nivel de servicio va a ir bajando. En las escalas está, habría que repasarlo nomás. Bien, después tenemos estudio de señalización. Se refiere a la especificación y ubicación de las diferentes señales verticales, preventivas, informativas, reglamentarias, así como el diseño de las líneas de demarcación del pavimento. Acordémonos que no solamente la señalización es vertical, ¿sí? La señalización es vertical cuando nos encontramos con los carteles. La señalización también es horizontal y también tiene normativa, especificaciones, todo lo que ustedes ven aquí, los carteles, las señales obligatorias tienen un color, una forma, las señales preventivas tienen otro color, y todo tiene una normativa que hay que tenerlo en cuenta en el proyecto, ¿sí? Bien, estudio de geología para ingeniería y geotecnia. Y se comprende la geología detallada a lo largo y ancho del corredor de la vía en estudio. Información sobre la estabilidad de las laderas naturales, comportamiento de los cauces en cuanto a socavación y sedimentación, estudio de los sitios para fuentes de materiales y ubicación de los sitios para disposición del material de corte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo proyecto una vía, una ruta, una carretera, tengo que saber cuál es la geología del lugar. Si tenemos laderas, como dice, de qué materiales son, si es posible que haya derrumbes, si es un material lodoso, si por ejemplo hubiera cárcavas, si tenemos, si son estables, básicamente, si las laderas y los taludes son estables o no, es importante al momento de, por ejemplo, proyectar protección de taludes, muros de contención, ¿sí? Y después de proyectar de dónde voy a sacar el material, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, las bases y sus bases drenantes, si yo puedo instalar la cantera cuanto más cerca de la ruta esté mejor. O sea, y yo tengo que ir estudiando el terreno para saber dónde voy a implantar, de dónde puedo llegar a sacar material y a dónde lo puedo acopiar, ¿sí? En lo que se refiere al último, para la disposición del material de corte. Bien, también en el estudio de geología nos encontramos que entra, y un poco mechado con los estudios de impacto ambiental, está la remediación de canteras. Yo tengo que hacer los estudios para poner canteras desde donde extraer el material por lo que dure toda la obra, y después para remediar esas canteras, o sea, para recuperar y dejar que la naturaleza siga sin el impacto negativo sobre el terreno. Bien, estudios de suelos, taludes y diseños de pavimento. En los estudios de suelos para el diseño de fundaciones, con el fin de diseñar la estructura más adecuada de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo donde se va a fundar. Nosotros necesitamos saber cuánto va a soportar por sí mismo el suelo, ¿sí? En puentes, por ejemplo, en estructuras, obras de arte grandes, tenemos que saber si el puente puede estar fundado a suelo firme o tiene que estar fundado con pilotes por el tipo de suelo, ¿sí? Todo va a depender el suelo en donde esté la obra, y los estudios, según el proyecto, van a ir haciéndose cada X cantidad de kilómetros o cada X progresiva, para saber en qué lugar, o sea, que el estudio de suelos esté a lo largo de toda la traza del proyecto. Después viene estudio de estabilidad y estabilización de taludes.
A partir de la altura, el tipo de suelo, se define la inclinación de los taludes, de excavación y de relleno. Según el tipo de suelo que yo tenga, hacer el ángulo de corte natural de los taludes. Eso se estudia, se tiene en cuenta, y si por ejemplo yo tengo este talud inclinado así y lo tengo que dejar así, entonces esto va a tener que tener algún tratamiento de contención, ya sea un muro de contenimiento, un muro de contención, perdón, o otras alternativas, como puede ser muros de tierra armada, como pueden ser, si es un material que se pueda llegar a sostener por ramificación, hay vegetales, hay ciertas plantas que se ponen para que no haya socavación, no, sino para que el agua no arrastre los finos, ¿sí? Y pueda sostenerse. Sedimentación. Bien, perdón. Estudio geotécnico para el diseño de pavimentos. Dependiendo del tránsito esperado y su correspondiente composición, y de las composiciones del suelo de las rasantes, se define a partir de una serie de cálculos y tanteos cuál debe ser el espesor y características de las diferentes capas que conforman la estructura del pavimento. Eso ya un poco lo vimos cuando vimos paquete estructural, ¿sí? Va a depender de qué tipo de suelo tenemos y de qué tipo de tránsito también, para hacer todo el cálculo del paquete. Eso es un cálculo estructural y depende básicamente también de un estudio geotécnico. Bien, estudio de hidrología, hidráulica y socavación. A lo largo del trazado de una carretera se requiere ubicar y diseñar y construir las obras de drenaje para que las diferentes corrientes de agua atraviesen la banca de tal forma que se garantice la estabilidad de esta y se tenga el mínimo efecto sobre el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Bueno, también hemos hablado de esto con respecto a las alcantarillas. Yo necesito los estudios de hidrología e hidráulica. La hidrología es cómo se comporta el agua en el lugar donde yo voy a implantar la ruta, ¿no? Y la hidráulica es cómo hacer que esa agua pueda pasar de un lado a otro de la carretera o no se quede encima de la ruta, ¿sí? Con respecto a lo que es socavación, también todo va a depender del tipo, por ejemplo, de arroyo o de río, ¿sí? Y del suelo del cauce. O sea, no necesariamente tiene que ser un puente. Con las alcantarillas es necesario unir estos tres tipos de estudio para saber cómo reaccionar a eso y proyectar drenes o obras de arte menores o mayores en el caso de los puentes, acordes al terreno, ¿sí? Después, estudio estructural para el diseño de puentes. Comprende el cálculo de las dimensiones, cantidad de refuerzo, sistema constructivo, de las diferentes estructuras que conforman un proyecto de carreteras. Estas estructuras son principalmente puentes y muros. Bueno, un estudio estructural para el diseño de puentes, si la carretera necesita sí o sí un puente, una obra de arte mayor. ¿Qué quiere decir una obra de arte mayor? ¿O cuándo nos encontramos con una obra de arte mayor? Cuando, por ejemplo, el vano, o sea, la luz entre estribo y estribo, esto, entre acá y acá, supera los 10 metros. Cuando la distancia supera los 10 metros, estamos hablando de una obra de arte mayor y es un puente, ¿sí? Acá esto puede tener, por ejemplo, 10 metros, pero no es un vano, sino que está con alcantarillas. Hay 3 alcantarillas, si bien la distancia puede llegar a superar los 10 metros, el vano, que sería esto, o la luz entre lado y lado, no lo supera. Bien, estos estudios son de los más diversos porque todo va a depender del puente que tengamos que implantar. O sea, va a depender suelo de fundación, va a depender de qué tipo de obstáculo tengo que atravesar, si puede ser un puente a nivel, o si puede ser como el puente de la Balbín que pasa sobre la autovía, puede ser un puente que pase
un arroyo seco, pero que en las crecidas tenga agua, puede ser un puente que salve un acantilado, puede ser, o sea, los puentes tenemos millones de posibilidades y todo eso va a llevar a un estudio estructural desde el más pequeño hasta un puente colgante que, no sé, mida 300 metros. Bien, diseño geométrico. Alineamiento horizontal compuesto por ángulos y distancias formando un plano horizontal. Esto ya lo hemos visto. Acá tenemos un plano con las curvas de nivel. Acá está explicando lo que es el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, compuesto por distancias horizontales y pendientes, dando lugar a un plano vertical con abscisas y cotas. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Y el diseño transversal consta de distancias horizontales y verticales que a su vez generan un plano transversal con distancias y cotas. Esto es lo que sería el perfil transversal del diseño. O sea, en este diseño geométrico vamos a tener un alineamiento horizontal, otro vertical y otro transversal. Después, estudio de impacto ambiental, lo que vamos a ver más adelante, debe indicar cuáles son las medidas a tener en cuenta para mitigar o minimizar estos efectos. En la construcción de una carretera, el movimiento de tierra, excavación y disposición son problemas de orden ambiental, ¿sí? La explotación de los diferentes materiales para su construcción debe llevar un plan y programa que minimice el daño ecológico. Y como habíamos hablado hace unos momentos, el de remediación, por ejemplo, de canteras. También acuérdense que no solamente estudio de impacto ambiental tiene que ser negativo, sino tenemos impacto social, tenemos impacto socioeconómico. El impacto ambiental, como nosotros estamos irrumpiendo en la naturaleza, generalmente es negativo. Se puede minimizar y se puede remediar. Cuando nosotros, por ejemplo, mejoramos una ruta, el impacto ambiental no va a ser tal como el que si nosotros estuviésemos proyectando una ruta nueva. Bien, después tenemos estudio de factibilidad, parte 1, definición de objetivos, y parte 2, determinación de recursos. En la parte 1, la definición de objetivos, si se logran los objetivos de la organización, y en la parte 2, económica, operativa y tecnológica. O sea, el estudio de factibilidad es qué tan factible es de hacer esta obra. Si la hacemos de tal o cual forma, ¿se logran los objetivos? ¿Podremos lograrlo? Y la parte 2 es determinación. ¿Con qué recursos o qué recursos necesito para lograr el objetivo de la fase 1? Estudio de prefactibilidad de valorización. Este estudio se encarga de determinar si los propietarios de los predios dentro del área de influencia del proyecto tienen la capacidad económica de financiar y cuál sería la cuantía. A ver, en este caso se está hablando de proyectos en donde los vecinos de una ciudad deban de pagar su parte del asfalto, que de hecho sucede, pero en el caso de nosotros donde son rutas, por ejemplo, de estancieros, donde necesitamos tierras de estancias o otras propiedades, hay otras formas de hacerlo. Bien. O sea, el estanciero no tiene que pagar la ruta, ¿no? Porque se le paga la tierra al estanciero, la tierra que se expropia, pero el estanciero no tiene que pagar la ruta que le corresponde, si no, no tendríamos rutas. Estudio predial, evaluación económica y pliego de bases. Bueno, este estudio, hoy estoy media trabada con las palabras, así que disculpen, menos mal que nos están leyendo también. El estudio predial dice que para cada uno de los predios que son afectados por la construcción de una carretera, esta ficha debe contener el nombre del propietario, el tipo de predio, el área construida, o sea, es un censo, vendría a ser, o una toma de datos de los dueños de los predios por donde ha de pasar el proyecto. Después está la evaluación socioeconómica y se debe evaluar si la obra a construir realmente beneficia a la población ubicada en la zona de influencia y si este beneficio es significativo con respecto a los recursos que se invierten.
Se debe de determinar la relación beneficio-costo con el fin de justificar la inversión. En estos casos, en donde la plata, el dinero es de los propietarios de los predios, o sea, o parte del dinero de los propietarios de los predios, se debe evaluar con detenimiento esta relación tan importante que es el costo-beneficio. En primer lugar, si nos ponemos a pensar lógicamente, no se haría un proyecto de carretera si no hubiera una necesidad, pero esta necesidad tiene que estar bien justificada. O sea, en esa relación de costo-beneficio tiene que ser beneficiosa, valga la redundancia, para los interesados, que son las personas que han de disfrutar, entre comillas, esa mejora. Después el pliego de condiciones, cantidades de obra y análisis de precios unitarios, se debe especificar además cuáles son las condiciones generales de construcción, especificaciones de algunas actividades especiales, tiempo de ejecución, etc. En el pliego de condiciones, nosotros habíamos dicho que es como la receta de la obra. Hay un pliego general y un pliego particular. Pero aparte de eso, cuando hablamos de cantidades de obra, es porque el proyecto ya avanzó a niveles de diseño geométrico, de tal manera que se puedan definir cantidades, ¿sí? Cantidades de barandas, cantidades de alcantarillas y tipos, ¿sí? Y cómputos de esas alcantarillas, cuánto hormigón llevan, cuánto hierro van a llevar cada una de esas alcantarillas, qué tipo de material, dónde van puestas. O sea, ya estamos hablando acá a un nivel avanzado de proyecto, de diseño geométrico de proyecto, ¿sí? En base a esos cómputos y en base a las condiciones del pliego, tales como pueden ser los materiales, la granulometría, por ejemplo, de los materiales del hormigón, los procesos, hay condiciones sobre los procesos de los trabajos, de cómo se deben hacer los trabajos en ciertas obras. En base a todo eso se arman los análisis de precio unitarios, por ítems y por trabajo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos en general las etapas de un proyecto de carreteras, que es lo que vimos la clase pasada igual. Tenemos la etapa de preinversión, etapa de inversión, etapa operacional y evaluación ex post. Ustedes fíjense que lo hemos visto de varias maneras, o sea, desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista de una obra específicamente vial, está como mechado estas diapositivas, pero es interesante de volver a rever lo que hemos visto en las otras clases con respecto a esto. Etapa de preinversión. Bueno, en la etapa de preinversión, donde se arma el informe de factibilidad o el estudio de factibilidad, esto está muy simple y muy entendible, me gustó. ¿Qué necesitamos saber en la etapa de preinversión? Información técnica, financiera, ambiental y económica. O sea, información técnica, cómo se va a hacer la ruta. Diseño geométrico de la ruta. Financiera, ¿con qué contamos? Es un poco lo que ya habíamos visto. Ambiental, ¿cuál va a ser el impacto ambiental? ¿Sí? Y económica, ¿quién nos va a prestar la plata? O sea, ¿de dónde vamos a conseguir el dinero? ¿Quiénes van a ser nuestros inversores? Bien, entonces, si se realiza el proyecto, no se realiza el proyecto, va a depender de todo esto. Etapa de preinversión. Entonces, el perfil del proyecto. ¿Cuál es el perfil del proyecto? Se tiene identificado la necesidad del problema, pero también las acciones para solucionarlo. Ahí planteamos alternativas, todas con una relación de costo-beneficio, ¿sí? Y tenemos todos los estudios que vamos a ir juntando para poder empezar a definirlo. Estudio de prefactibilidad. Bueno, se adelanta esta etapa el descarte de alternativas. Ahí empezamos a elegir un trazado, ¿sí? Acá en esta primera parte estamos los trazados tentativos, cuál puede ser, cuál no. Acá vamos decidiendo con cuál trazado nos quedamos. Se obtienen indicadores económicos como valor presente, valor presente neto, tasa interna de retorno, tasa única de retorno. Con la información que obtienen se puede decidir descartar el proyecto,
adelantar el estudio de factibilidad, realizar los estudios definitivos. O sea, en base a realmente lo económico y la relación costo-beneficio, vamos a decidir si ese proyecto no se puede hacer, si adelantamos un paso más para el estudio de factibilidad y ver qué sucede ahí, o empezar con los estudios definitivos, ¿sí? Después, el estudio de factibilidad de la fase 2 se encargará de estudiar más a fondo la alternativa seleccionada en la prefactibilidad. Se debe realizar completamente el estudio de tránsito, de manera que se tengan los volúmenes esperados a lo largo de la vida útil, que son los volúmenes de proyección, ¿sí? Tránsito a futuro. En general se afinan los estudios financieros, económicos y ambientales que permitan determinar completa viabilidad del proyecto y su costo aproximado. Bueno, documentos del estudio. ¿Qué documentos debo presentar o con qué documentación debo contar para el estudio de prefactibilidad de la fase 2? Bien, localización geográfica del proyecto, planos, descripción de la zona de influencia del proyecto, también planos, y una descripción socioeconómica generalmente de quiénes van a ser los beneficiados en este proyecto, ¿sí? Aspectos técnicos del proyecto. Van a ser todos los estudios, cálculos, ¿sí? Todo lo que hemos hablado antes: topografía, geología, estudio de tránsito, climatología, aspectos hidrológicos e hidráulicos, criterios de diseño, planteamiento de alternativas, planos en planta y perfiles, secciones transversales, esquemas de obras de drenaje y estructuras, ¿sí? Después, programa para la ejecución del proyecto. Esto sería un plan de trabajos. Esta es una N. Plan de trabajos, o es un diagrama de Gantt, ¿sí? Costo de inversiones del proyecto, costos e inversiones del proyecto, evaluación técnica, evaluación económica y social, evaluación ambiental y las conclusiones. Ustedes fíjense que para llegar a las conclusiones hemos hecho un montón de estudios y estamos en la prefactibilidad, fase 2 aún. O sea, yo para definir un proyecto o para decidirme por él necesito muchísimo trabajo, ¿sí? Y los estudios de los cuales nosotros hemos visto solamente el estudio de tránsito, ¿no? Después ustedes van a ver climatología, en hidrología van a ver los estudios de hidrología, en suelo ya están viendo geología y geotecnia, después no, ya están viendo topografía para los que estén siguiendo topografía. O sea, ustedes van viendo que en realidad son muchos estudios que hacen son muchos proyectos, digamos, distribuidos, que hacen a un programa general en donde, uniendo todos esos estudios, podemos llegar a concluir si es factible o no. Bien, etapa de inversión. Llamada también la etapa de ejecución, se puede iniciar con la elaboración de los estudios técnicos definitivos. Comprende principalmente actividades: conformación de la gerencia del proyecto, ejecución de los estudios técnicos definitivos, gestiones requeridas para la obtención de los recursos financieros, preparación de los pliegos de condiciones para la licitación, construcción de las obras, interventoría de la construcción de las obras, presentación y entrega del proyecto construido en la entidad que se encargará de su operación y mantenimiento. O sea, en la etapa de inversión entran muchas fases de un proyecto de construcción de ruta, ¿sí? En la etapa operacional se inicia en el momento que se da tránsito a los vehículos. Cuando se trata de un proyecto por concesión, la etapa de operación es simultánea con la etapa de inversión. Por esta razón, cuando se trata del mejoramiento de una vía existente, el cobro del peaje se inicia desde el mismo momento que se da comienzo a la construcción del proyecto. Bien, cuando en el caso del peaje, o sea, no es que se invierte primero, se arregla la ruta y después se cobra peaje, sino que en el mismo momento en donde se concesiona ese tramo de ruta, hacen los cálculos
para cobrar un peaje en donde otra vez el costo-beneficio le permita que la inversión puesta vuelva, ¿está bien? Con ganancias, por supuesto, y se cobra peaje el mismo día que se empieza a construir o que se empieza a mejorar ese tramo. Bien, evaluación ex post. La finalidad de esta evaluación es obtener una operación eficiente, identificando y corrigiendo los diferentes problemas que se presenten. Se pretende además que con esta evaluación se determinen las causas de éxito o fracaso con el fin de tomarlas como experiencia para futuros proyectos. Realmente, si por ejemplo nosotros tenemos un estudio de suelos mal hecho, si nos damos cuenta después que la ruta se inauguró, solo nos va a servir para tenerlo en cuenta, o sea, las causas de éxito o fracaso con el fin de tomarla como experiencia de futuros proyectos. Aunque la empresa, como va a estar en garantía generalmente por 10 años, ese fracaso, entre comillas, o ese problema que se vio después de la inauguración, o sea, se vio después cuando ya estaba en servicio, va a tener que ser arreglado. Eso va a generar un gasto para la empresa, ¿sí? Se podría tomar a nivel de proyecto como un fracaso. Bien, bueno, después tenemos estudios, alcance de los estudios técnicos y exactitud de las cuantificaciones. Esto es como una ejemplificación, ¿no? Perfil del proyecto, bosquejos, bueno, exactitud, tenemos que tener una exactitud del 55 al 65%. En el estudio de prefactibilidad tenemos el anteproyecto. Y cada vez más va a ir subiendo las cuantificaciones. Después viene el estudio de factibilidad y tenemos el anteproyecto definitivo. Y después tenemos la etapa de inversión en donde tenemos el proyecto definitivo. ¿Cuál es la diferencia entre proyecto y proyecto? El detalle, por ejemplo, en los cálculos de precios unitarios, en achiques o cambios que pueden ser pequeños pero que pueden significar mucho en el presupuesto, o la incorporación de nuevas tecnologías que permitan obtener más beneficio, ¿sí? Puede haber muchas cosas, pero en ese estudio de inversión ya tiene que estar las cuantificaciones de un 90 a un 100%. Bien, eso es todo por esta clase. Quería darles esta diapositiva porque está interesante. Bueno, diseño geométrico de vías, ajustado al manual colombiano. Esta diapositiva es colombiana, ¿sí? Y ahí está el nombre, le hacemos mención, ¿sí? Bayardo Blandón. Esta es la última clase, como ya les dije, de esto que era etapas de un proyecto vial, como para que ustedes tengan un global de todo lo que se necesita para un proyecto. La clase que viene ya empezaremos con un tema nuevo. También voy a ir armando a ver cómo podemos hacer para hacer un parcial, si va a ser por formulario de Google o algo de eso. Pero bueno, vayan repasando. Y si les quedan dudas de los temas anteriores en los cuales no hemos hecho clases grabadas, vayan acercándolas o escríbanme o pregúntenme por el WhatsApp para que vayamos despejando esas dudas, ¿sí? Porque, bueno, después cuando ya esté el formulario o como sea que fuere el parcial, ya va a ser tarde. Así que bueno, chicos, que anden bien, cuídense y nos estamos viendo en alguna oportunidad.